Bueno, seguimos con BTV Noticias y es momento de análisis. Recibimos a Eduardo Botinelli, director de Factum, para hablar de esto que va a lanzar hoy Cabildo Abierto, que es el plebiscito, la recolección de firmas, en verdad, contra la usura y por una deuda justa. Bienvenido, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Un gusto. Bueno, muy bien. Lo primero que uno se preguntaría es, bueno, más allá de el título de la deuda justa o contra la usura, ¿de qué se trata exactamente esta recolección de firmas de Cabildo? Y bueno, también historiar brevemente por qué se llega a la recolección de firmas. Bueno, sí, efectivamente esto es algo que está planteado ya hace 3 años en la discusión parlamentaria. Hubo muchas negociaciones y finalmente en noviembre del año pasado pasó al Pleno del Senado la discusión de un proyecto presentado por Cabildo Abierto que salió votado por unanimidad en la comisión en el Senado y por eso pasa al Pleno. Y ahí, en la discusión del Pleno, empezaron a verse, digamos, diferencias del Frente Amplio por un lado, sobre todo de lo que hoy está conformado como convocatoria serenista progresista, diciendo, bueno, vamos a votarlo a regañadientes, hace ruido. Y luego aparece la visión desde lo que es el herrerismo, ¿no? Es decir, la mirada de Penades, de Rodrigo Blas, que intervinieron fuertemente en contra del proyecto y por lo tanto el proyecto naufragó en la Cámara de Senadores, que era distinto a esta que se está impulsando y distinto a los otros, porque el compromiso inicial era, bueno, vuelve a comisión, se van a integrar otras comisiones en la discusión y estaba el compromiso de alguna forma de, antes de fin del año, tener un proyecto consensuado que pudiera ser votado por el Senado y bueno, luego pasaría a la Cámara de Diputados. Y ahí, en ese momento, Cabildo Abierto anunció que si no había una solución legislativa, iba a llevar adelante esta acción de llevar a un plebiscito constitucional. En el medio han aparecido proyectos alternativos de Cabildo Abierto mismo, es decir, que cambió su proyecto original. Aparecieron proyectos alternativos desde el Frente Amplio, también desde el Partido Nacional, desde el Ministerio de Economía con el Partido Nacional. Y hay también un proyecto vinculado al tema de las tasas de interés, que también está desde el inicio de esta legislatura, de Daniel Peña, el diputado del Partido de la Gente, ¿no? Entonces, Cabildo Abierto de alguna forma anunció que si no había acuerdo en el Senado o en el Parlamento en términos generales, iba a impulsar un plebiscito y que finalmente es lo que está haciendo. Es decir, empieza hoy, por lo menos el anuncio, de comenzar la recolección de firmas para llevar adelante un plebiscito constitucional que modifica las reglas, digamos, de lo que se viene aplicando ahora en cuanto a las tasas de interés y en cuanto a una reestructura de deudas que era quizás el proyecto original. Eduardo, ¿y qué aspectos contempla este plebiscito? Que es una reforma constitucional, o sea, se van a juntar firmas para reformar la Constitución, ¿no? Bueno, sí, el nombre que le pusieron es, digamos, el mensaje bastante claro, ¿no? Es decir, de qué se establece. Primero, establece que hay usura, por eso va contra la usura. Y lo otro que considera es que hay que establecer unas tasas de interés que sean más justas para la gente. Entonces, ahí son dos grandes artículos, digamos, que lleva adelante la papeleta para la firma y que va a ser puesto a plebiscito constitucional. El primero establece una modificación al artículo 52 de la Constitución. El artículo 52 es el que establece la prohibición de la usura, pero no establece no establece cuáles son los parámetros de esa usura. Y entonces ahí lo que establece esta modificación es que la deuda, las tasas van a ser fijadas por una ley aprobada por 2/3 del total de componentes de cada una de las cámaras. Después vamos a ver que hay una disposición transitoria, ¿no? Pero la Constitución quedaría que es mediante una ley y no deriva a terceros la capacidad de fijar las tasas como hoy se da con el Banco Central, ¿no? Y que determinará esa ley el interés máximo permitido por todo concepto, ¿no? Donde incluye las tasas, las moras, las comisiones, los ajustes, los adicionales, ¿no? Y que también incluye al Estado dentro de estas limitaciones, ¿no? Es decir, a todas las instituciones del Estado, empresas públicas y demás, y que establece claramente que la ley no puede delegar la determinación del máximo a otras instituciones. Es decir, queda en la Constitución establecido eso
Y luego, lo que ya existe, digamos que se van a determinar las penas en caso de contravención y que nadie será privado de libertad por deudas, ¿no? Eso ya está, es decir, lo que incorpora es quién determina la tasa y mediante qué mecanismo. El mecanismo sería con una ley por 2/3 de cada una de las cámaras. El segundo artículo que se pone en la recolección de firmas y se plebiscitaría en caso de alcanzar las firmas, está, digamos, indicando con disposiciones transitorias. Y esas disposiciones transitorias tienen dos ejes. El primero es, mientras la ley no se dicta, esa ley que establece el artículo 52 modificado de la Constitución, se va a establecer una tasa efectiva anual de 30% sobre los montos convertidos en unidades indexadas, es decir, es 30% por sobre la inflación. ¿Ah? La otra disposición transitoria es la reestructura de deuda. Todas deudas contraídas antes del 18 de julio de este año se van a reevaluar. Se topean. Y se reliquidan a una tasa efectiva anual de un 4% en unidades indexadas, es decir, también considerando la inflación. Y esto le establece una limitación al monto, es decir, deudas, del total de deudas de una persona, no de cada una de las deudas, un límite de 200.000 unidades indexadas, estamos hablando de unos $30.000 de deuda inicial contraída por la persona. Y eso sería lo que se reestructuraría en la deuda. Entonces, básicamente lo que busca el plebiscito es que la ley determine cuáles son las tasas máximas, reestructurar las deudas de montos menores, aproximadamente unos $30.000, que sean contraídas antes del 18 de julio, es decir, no lo que se contrajo después que se anunció que se iba a hacer, al 4% de unidades indexadas, y la disposición transitoria de tener una tasa de interés máxima, incluido recargo, moras y demás, de un 30% en unidades indexadas, y la posibilidad de fijar las tasas de interés mediante una ley aprobada por 2/3. Es decir, básicamente eso es lo que está puesto hoy en consideración en la recolección de firmas y se pondría a consideración en el plebiscito constitucional. Eduardo, dicho en otras palabras, todo esto suena muy razonable, y como suena razonable y aparentemente podría rescatar a mucha gente hoy endeudada y evitar que otra se endeudara, ¿con cuántas firmas se consigue que en el 2024, en definitiva, también tengamos que poner o no poner una papeleta por este plebiscito? Bueno, a diferencia de lo que es un referéndum que exige un 25% de firmas sobre el padrón de electores habilitados, como fue la ley de urgente consideración, en el caso del plebiscito lo que se requiere es un 10%, ¿no? Estamos hablando alrededor de unas 270.000 firmas validadas, por lo que se supone que recogiendo 310.000 firmas se estaría a resguardo de posibles duplicaciones, errores de registro, personas no habilitadas que firman, es decir, todos los descartes que habitualmente hay en cualquier recolección de firmas, ¿no? Es decir, estamos hablando de en torno de 300.000 firmas recolectadas para validar un mínimo de 270.000. Si ahí se alcanzan las firmas, tendríamos un plebiscito constitucional junto con las elecciones nacionales del 27 de octubre del año próximo, y para que el plebiscito se apruebe necesita que el sí, y acá es otra diferencia con respecto al referéndum, acá solamente hay papeleta por el sí. Después, si hay más de un plebiscito, cada una tendrá un color distinto que los diferencie, y el texto, obviamente. Para que se apruebe necesita que el sí obtenga más de la mitad del total de votantes, ¿no? Es decir, del conjunto de personas que votaron, más de la mitad tienen que haber colocado la papeleta del sí. Ahí puede haber votos en blanco que solo tengan la papeleta, votos anulados que tengan solo la papeleta. Es decir, bueno, mucho más trabajo para las mesas también de votación, sí, ¿no? Sin dudas, ¿no? Lo mismo rige para el otro plebiscito que empieza a ser impulsado por el PIT-CNT, ¿no? Es decir, tanto en la cantidad de firmas requeridas como en la barrera para que sea aprobado. Tenemos más o menos aproximadamente 300.000 personas en el clearing y unas 700.000 que no se les puede cobrar las deudas que mantienen. ¿Vos cómo evaluás esto? ¿Es alcanzable esa cantidad de firmas? Bueno. Digo, ¿quién no tiene una deuda o no tuvo una deuda en su vida? O sea, la base, digamos, es muy amplia, ¿no? La base de posibles firmantes y votantes es muy amplia, sin duda, porque son personas que están afectadas por una realidad específica. Entonces, en principio, bueno, es muy fácil. Ahora, acá hay dos temas. Primero,
¿Quiénes se suman a la comisión? O si queda solamente Cabildo Abierto, con algunas agrupaciones que se han sumado en el último tiempo, del Partido Nacional, del Partido Colorado, pero no los grandes grupos de esos partidos. Tampoco el Frente Amplio aparece en una postura favorable a apoyarlo. Que hay que ver qué pasa con las agrupaciones más pequeñas, las que están en territorios más diseminados, en el interior, en las zonas más periféricas de Montevideo. Y lo segundo es la capacidad de organización y movilización que pueda tener la comisión, básicamente anclada en Cabildo Abierto. Es decir, bueno, ¿qué fuerza tiene Cabildo Abierto hoy en el territorio para movilizar la militancia, que recoja las firmas, qué reacción hay de la población para firmar, más allá de su interés individual, en una acción de este tipo? Pero entonces, en principio, parece que hay condiciones para que efectivamente las firmas sean alcanzadas. Tanto por las condiciones personales, ¿no?, de estar más cerca del tema, de una vinculación personal con el tema, ¿no? Es decir, y ahí atraviesa a todos los partidos políticos, es decir, no hay colores, digamos, en esto, y cómo avanza el tema de la organización y la capacidad de recolección. ¿Cuál es el plazo máximo, Eduardo, que tiene para presentar? Es el 27 de abril del año próximo. Es decir, hay como 7, 8 meses para la recolección. Hay un tiempo importante que de hecho fue uno de los argumentos de Cabildo Abierto de por qué lo largaba ahora. Claro. Es decir, porque justamente esta necesidad de organización, de movilización de las militancias implica un esfuerzo importante. Y bueno, si se llega a las firmas, primero, la propia recolección de la firma ya está de alguna forma metida en la campaña electoral. Sí, sin duda. Y después, si se alcanzan las firmas, tanto de este plebiscito como del plebiscito impulsado por el PIT-CNT, vamos a tener una campaña electoral movida, ¿no? Un año electoral que es movido en sí mismo por lo que supone las elecciones en sí mismo, pero además con el añadido de tener 2 plebiscitos que atraviesan a las distintas posiciones y que no aparecen monolíticamente todos los partidos o un conjunto de partidos detrás, sino que este aparece más fuertemente Cabildo, hay que ver qué sucede con el resto, el otro, el PIT-CNT, sin postura todavía del Frente Amplio. Entonces, todas esas incógnitas atraviesan lo que es el desarrollo de la campaña electoral. Es bastante curioso porque hemos estado hablando de los 2 bloques, políticamente hablando en el Uruguay, queda claro que estamos divididos prácticamente en mitades iguales, pero aquí no estarían enfrentados los 2 bloques porque estamos hablando de que tanto de un lado como del otro, desde sus propias filas, no estarían apoyando estos plebiscitos. Así que va a ser bastante entreverado el debate. Y se entreveran temas ideológicos de alguna forma, es decir, qué cosas se apoyan y cuáles no, y se incorporan elementos tácticos, es decir, cuánto sirve para una campaña electoral tener o no. Claramente a Cabildo esto lo beneficia desde el punto de vista de su posicionamiento, toma un tema y va a tener una bandera de campaña. Hay que ver cómo le va en la recolección también, porque eso puede ser un fracaso o un éxito también. Si no alcanza las firmas, efectivamente es un fracaso importante, ¿no? Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ustedes.